Agradecemos al área de nuevas tecnologías por su cordial invitación. Videojuegos en el aula, una estrategia innovadora para fomentar el aprendizaje significativo. Mucho gusto, la doctora Yarene Tobar Romero, y me acompaña la maestra Mónica Yasmín López López. Como veremos, los videojuegos en el aula son una estrategia innovadora para fomentar el aprendizaje significativo, ya que el potencial de estos como instrumento para favorecer este aprendizaje significativo es amplio. Sin embargo, se enfatiza que estos videojuegos no deben tampoco considerarse soluciones pedagógicas universales, sino recursos complementarios cuya implementación debe responder a objetivos formativos claramente definidos. También se advierten riesgos asociados, como que lejos de potenciar el aprendizaje, pueden entorpecerlo al reducir la concentración, la memoria y la capacidad crítica, pero pueden ser útiles si se les utiliza o se les usa con criterio. También se va a presentar un caso de estudio desarrollado en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, cuyo objetivo es la creación de un videojuego instruccional como instrumento de evaluación alternativa para los estudiantes de la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica, con el apoyo de un proyecto de servicio social, con el fin de analizar sus alcances y limitaciones en escenarios educativos reales. Como veremos, en la educación superior se han adoptado herramientas tecnológicas para personalizar y autorregular la experiencia académica y fomentar entornos de aprendizaje más interactivos. Además de mejorar la dinámica de las clases, aumenta la participación, así como la motivación del alumnado. Es en este contexto que los videojuegos han emergido como una herramienta educativa innovadora, capaz de promover el aprendizaje significativo, el cual se manifiesta cuando los nuevos conocimientos se integran de manera coherente y sustancial con los saberes previos, ya que conforman la estructura cognitiva del alumnado. Así, el aprendizaje basado en juegos, es una estrategia pedagógica que integra videojuegos dentro de un entorno de aprendizaje formal, utiliza las características intrínsecamente motivadoras de los videojuegos para facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades. La incorporación de elementos lúdicos en el proceso educativo también ha mostrado beneficios en la retención de información y en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Para que el aprendizaje sea significativo, se requiere la disposición del alumnado, materiales relevantes y una mediación docente efectiva. Es en este contexto que los videojuegos promueven un aprendizaje constructivo al fomentar la exploración, el ensayo y el error y la resolución de problemas. Este enfoque impulsa el tránsito del alumnado desde niveles básicos hasta competencias más avanzadas, favoreciendo un aprendizaje activo en el que el alumnado construye y aplica conocimientos de forma autónoma y significativa. Ahora bien, vamos a ver cómo los videojuegos forman parte de estas herramientas de aprendizaje y haremos una diferenciación entre gamificación, juegos instruccionales y serious games. La incorporación de la tecnología en la educación ha dado lugar al uso de videojuegos como recursos didácticos, una práctica en crecimiento pero aún debatida en la educación superior. El aprendizaje basados en juegos integra las mecánicas lúdicas con objetivos pedagógicos para desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes. Bueno, los serious games. Un videojuego es una aplicación interactiva con fines lúdicos en la que el usuario actúa dentro de un entorno virtual para alcanzar objetivos. Cuando su propósito principal trasciende el entretenimiento, por ejemplo, la formación profesional, la sensibilización social o el entrenamiento especializado en ámbitos como la salud o el militar, se denominan serious games o juegos serios. A diferencia de los juegos tradicionales, los serious games priorizan los objetivos educativos sin abandonar el componente lúdico. Un ejemplo aplicado al nivel universitario en diseño sería un juego de simulación
donde los estudiantes pueden enfrentar dilemas éticos en proyectos de comunicación visual, publicidad o experiencia de usuario. Las decisiones tomadas, como optar entre un mensaje inclusivo o uno con estereotipos, influyen en su reputación profesional dentro del juego y fomentan la reflexión crítica en el aula. Por otro lado, los videojuegos instruccionales se crean específicamente para enseñar contenidos académicos alineados con planes de estudio y objetivos instruccionales definidos. Buscan un aprendizaje activo y participativo, aprovechando la interactividad del juego para reforzar conocimientos. Un ejemplo es una plataforma interactiva que permite experimentar con colores, contrastes y jerarquías visuales, ofreciendo retroalimentación inmediata para fomentar el aprendizaje mediante ensayo y error. Otro ejemplo es un juego de composición visual, donde los estudiantes diseñan dentro de una retícula oculta y avanzan al demostrar dominio de principios como equilibrio y coherencia. Ambos casos promueven un aprendizaje significativo y práctico en el campo de diseño. Muy bien, a continuación les voy a hablar acerca de la gamificación, la cual consiste en aplicar elementos del juego, como podrían ser puntos, niveles o recompensas, en contextos no lúdicos para aumentar la motivación y el compromiso. Un ejemplo en diseño sería una clase de tipografía gamificada, donde los estudiantes compiten en batallas tipográficas y reciben puntos y retroalimentación, promoviendo así la evaluación entre pares y la sana competencia. Y bueno, en esta tabla podemos ver así enlistadas las diferencias entre juegos serios, videojuegos instruccionales y la gamificación. Ahora, para que los videojuegos educativos sean efectivos, se deben de distinguir por lo siguiente. Primero, deben de alinearse con los objetivos curriculares. Deben incorporar narrativas significativas. También tienen que adaptarse a distintos estilos y ritmos de aprendizaje. Deben de fomentar autonomía, toma de decisiones y la motivación intrínseca, crear entornos inmersivos y deben de proporcionar evaluación continua. Ahora vamos a hablar sobre videojuegos y educación, algunos desafíos. Si bien los videojuegos ofrecen beneficios educativos, también conllevan riesgos como la superficialidad conceptual, la distracción y la dependencia de estímulos externos. El neurólogo alemán Manfred Spitzer, en Demencia Digital, advierte sobre los efectos negativos del uso excesivo de dispositivos digitales en el desarrollo cognitivo, especialmente en jóvenes, basado en estudios de neurociencia y psicología. Sostiene que el cerebro requiere experiencias reales y aprendizaje activo, ya que el consumo pasivo de tecnología reduce la concentración, memoria y pensamiento crítico. Ahora les vamos a hablar acerca del caso de estudio, que es un videojuego como herramienta de evaluación alternativa. En la UAM Azcapotzalco se desarrolló el proyecto de investigación titulado como Apoyo de Desarrollo de Apps y Multimedias Interactivos. Su objetivo es crear aplicaciones educativas con gamificación y estrategias de visualización de la información. De este proyecto surgió Wamito Game. Es un videojuego instruccional que busca sustituir parcialmente los exámenes escritos mediante una evaluación digital e interactiva que integra elementos lúdicos y contenidos curriculares. Y bueno, a continuación les vamos a mostrar algunas de las pantallas de este videojuego. En esta pantalla se muestra el inicio del videojuego, en donde el jugador puede picarle en inicio, puede picarle al botón de instrucciones o bien salir del videojuego. En esta pantalla es una pantalla para dar inicio a cada nivel y aquí se le está preguntando al jugador si está listo para comenzar.
En esta otra pantalla podemos ver el score que obtuvieron, en el videojuego y su equivalente a la calificación en el examen. Finalmente, en esta pantalla les mostramos el motor gráfico en donde se desarrolló el videojuego y podemos ver pues cómo se fue elaborando de cierta forma. Aquí es importante mencionar que el motor gráfico que se utilizó para su desarrollo es Unity. Y bueno, como conclusiones, el futuro de la educación dependerá cada vez más de la integración tecnológica y los videojuegos serán claves para transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Su incorporación exige innovación docente, revisión de criterios de evaluación y creación de entornos participativos y centrados en el alumnado. Por otro lado, se propone investigar el impacto a largo plazo de los videojuegos en el aprendizaje significativo, su efectividad según el nivel educativo y la disciplina, y el diseño interdisciplinario que combine pedagogía, psicología, diseño e ingeniería. También se sugiere profundizar en las diferencias entre serious games, juegos instruccionales y gamificación para establecer así marcos conceptuales y guías prácticas que orienten su aplicación educativa. Así que por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.